Pues casi siempre les cuento del mismo tema, ¿no? Siempre es para mí como que quiero siempre aprovechar la oportunidad de reforzar lo que estamos enseñando, de reforzar lo que estamos promoviendo, y es como una herramienta que ustedes deben tener como parte de vida. Entonces, como vida, pues también ahora, en lo que a mí respecta, quiero estar reforzando este punto, ¿no? Y ahora vamos a darle un vistazo a toda la Biblia, ¿no? Es un vistazo de principio a fin. A mí me gusta mucho la línea de tiempo. Si ustedes tienen en su mente lo que es la historia, el relato bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no está cronológicamente ordenada. Entonces, en nuestra mente, si yo leo a Malaquías, ese libro, el último libro del Antiguo Testamento, pero ¿cuándo fue escrito? ¿En qué tiempo? ¿Cuántos años antes de Cristo? ¿A qué profetas? ¿Quién estaba reinando en ese tiempo? Es muy interesante la historia de la Biblia. Y mucha gente dice, es que yo no le entiendo. Pues está bien que no le entiendas, porque no es una revista de lágrimas, risas y amor, ¿no? De esas que fácil entiendes. O sea, la agarras y la lees y ya sabes cómo está todo ahí, ¿no? Si ves una novela en la televisión, pues más o menos te haces la idea. Pero la Biblia no. La Biblia es para gente que quiere entender, que dice, no le entiendo, pero a ver, le tengo que entender. Para ese tipo de gente es el reino de los cielos. Nadie, hermanos, va a llegar al cielo por casualidad. Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy intencionales en buscar a Dios para poder llegar al cielo un día. ¿Sí? No es casualidad que alguien vaya al cielo. Es ser muy intencionales. Es no perder el propósito. Es no dejarlo. Por eso dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, los que tienen ganas, los que tienen esa determinación van a ir al cielo. Entonces, queremos que tú tengas ese deseo, ese interés por conocer la palabra de Dios, por entenderle, por decir, ya me cayó el 20. Ya le entendí, ya se me abrieron los ojos, ya se me reveló. La Biblia, hermanos, es un retrato hablado de Dios. O sea, está describiéndonos a un Dios, pero es un retrato hablado. Pero al que queremos conocer a través de la Biblia es a Dios. La Biblia es la palabra de Dios, pero es lo que nos va a revelar el conocimiento, la gloria, la presencia de Dios en nuestra vida. Entre más conocimiento tenga yo de la Biblia, más conozco de Dios, más tengo de Dios. Bueno, eso nomás es la introducción. Génesis habla de la creación, desde la creación hasta el llamamiento de un hombre del que Dios iba a sacar una nación. Esa nación iba a ser la guardiana, la cuidadora, la encargada de su palabra, de sus leyes, de como Dios, de la voluntad de Dios. Esa nación, ¿cómo se llama ahorita? Israel. Todos sabemos que existe Israel. Es la nación que va a la vanguardia en tecnología, en descubrimientos, en protección. Es una nación increíble que tiene apenas 75 años, creo que estuvieron celebrando, de haberse formado. Y es una nación súper avanzada.
Israel. Todavía Dios está con ellos. Todavía Israel es el primogénito de Dios. Cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, le dijo: Israel es mi primogénito, le dijo al faraón. Tienes que dejarlo ir porque es mi hijo, mi primogénito. Porque después vendrían los mexicanos, vendrían todos los demás a ser hijos de Dios. Pues no todos, los que quieran, ¿no? Dios no obliga a nadie, el que quiera. Bueno, Israel sale de Egipto, guiado por Moisés, a 40 días de camino, o 50 más bien. Dios le dice: hagan un alto aquí. Ya habló Gadiel de Pentecostés, de Shavuot, pero a mí no deja de impactarme 2 capítulos de la Biblia, que son Éxodo 19 y Éxodo 20. ¿Sí? ¿Qué dice Éxodo 20? ¿Qué hay en Éxodo 20? Es en lo que estamos haciendo mucho énfasis, que se me olvidó mi pin, ese pin nuevo que traemos ahora. ¿Cuántos traen el pin de los 10 mandamientos? Es la última adquisición. Es lo último que hemos hecho. Bueno, se está haciendo el monumento, fíjense, se está haciendo el monumento, qué maravilloso. El pin, están los 10 mandamientos. En Éxodo 20... En Éxodo 19, Dios le dice: prepárense, santifíquense. Y le da una serie de instrucciones de cómo se santificaban en ese tiempo. ¿Sí? Purifíquense, estén santos, estén limpios, porque mañana yo me presentaré a ustedes y van a escuchar lo que yo quiero de ustedes. En el capítulo 20 dice que, bueno, también en el 19 dice que Dios descendió al monte Sinaí. El monte Sinaí dice que humeaba. Se escuchaba la voz de Dios como truenos, se oía el sonido de bocinas, de relámpagos. Una cosa espectacular. A mí me gustaría que alguien hiciera una película de ese evento, ¿no? De cómo estuvo ahí, cómo el pueblo estaba disperso, ahí unos 2 millones de personas temblando al oír la voz tronante de Dios. Y el ruido, dice que de bocina, de shofares, de estruendo, de relámpagos. Y nadie se podía acercar al monte porque iba a ser consumido. Porque ahí estaba la viva presencia de Dios haciendo que esto temblara, el monte Sinaí. En medio de ese espectáculo, Dios les da los 10 mandamientos, hablados. Primero los habló, les dijo: he aquí yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego empieza el primer mandamiento: por tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí se va, cada mandamiento lo va tronando con su voz. Entonces el pueblo estaba tan asustado que le dijo a Moisés: ya no queremos que Dios nos vuelva a hablar, ya no. ¿A quién le gusta oír la voz de Dios? ¿Cómo nos gusta que Dios nos dé unas gotitas ahí de revelación, de cuando le estamos preguntando algo, Él nos responda, ¿verdad? Se siente increíble, es lo mejor que tú puedas recibir, que tú le preguntes algo a Dios y que Dios te dé la respuesta. En ese pensamiento que te manda, en esa revelación que Dios te da. Pues estos mañosos israelitas, digo yo, dijeron: no queremos más oír la voz de Dios. Dile, le dijeron a Moisés: dile a Dios que mejor te hable a ti y luego tú nos hablas a nosotros. Pero que ya no haga este show que hizo. No nos gusta. Pero ya lo había hecho Dios para que se les quedara bien marcado lo que Él quería. Para que se les quedara bien marcado cuál era su voluntad. Entonces, Éxodo 20, ¿qué pasó? Los mandamientos, ¿sí? Dios tronó los mandamientos.
Entonces, vámonos ahora a Éxodo 24. 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se fijan que lo menciona como separado. Dice, tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles, como lo separa. Después que Moisés bajó, o sea, yo creo que Moisés estaba junto con el pueblo cuando Dios tronó los 10 mandamientos, porque ya después le dice, sube al monte y voy a hablar contigo. Fue cuando Moisés estuvo 40 días arriba del monte, cuando Dios había hablado con él. Cuando Moisés escribió un libro que estaba al lado del arca del pacto. Moisés lo escribió en esos 40 días. Eso es lo que también llamamos la ley, el libro de la ley. Ok. La siguiente dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así los haréis. Harás un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué es el testimonio? Miren cómo lo menciona aquí. El testimonio que yo te daré lo pondrás dentro de esa cajita. Las tablas con las que, o sea, de piedra con las que bajó Moisés, quién sabe de qué tamaño serían, pero esa cajita era para que ahí pusiera los testimonios, ¿sí? El propiciatorio. ¿Ustedes saben qué es el propiciatorio? Van a aprender mucho. ¿Está bien? ¿Están dispuestos a aprender? ¿Sí? Ok. Es la tapa de la cajita que tiene unos ángeles, unos querubines diseñados a martillo, en puro oro, todo era de oro, porque Dios en esos 40 días le dio el diseño a Moisés, qué materiales, qué medidas de todos los utensilios que iban a estar en el arca, en el tabernáculo. Acuérdense que el pueblo de Israel salió de Egipto y estaban por el desierto acampando, estaban en casitas de campaña. Entonces Dios dijo, quiero también una casita de campaña, porque yo también quiero habitar en medio de ustedes. Esa casita de campaña se llamaba tabernáculo, y el tabernáculo también tenía sus medidas. Pero ahorita lo que me quiero enfocar es en el arca del pacto, en el arca del testimonio, y la tapa se llama el propiciatorio. Y el propiciatorio, que es la tapa, tenía unos querubines. Mucha gente se escuda en decir, es que también eran querubines, estaban haciendo un ídolo. Miren, hermanos, Dios no está en contra de elementos de decoración. Hay mucha diferencia entre un elemento de adoración o de decoración. Todo lo que estaba en el tabernáculo era de decoración, no era de adoración. ¿Sí? Miren, entonces, y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cómo le dice otra vez a las tablas? El testimonio que yo te daré. Todavía no se las daba, todavía no subía Moisés, acuérdense. Y luego le dice algo muy importante, dice, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo. Eso es muy interesante. O sea, de ahí del propiciatorio, de ahí de la cajita con la tapa y con los testimonios dentro, desde ahí vamos a hablar. De ahí, ese va a ser tu Wi-Fi. ¿Cómo? No sé, algo así. Tu módem.
la cajita esta, el arca, va a ser el módem para podernos conectar, para que haya señal, pues. Si no está esa cajita, no hay señal, no podemos hablar, no te puedo hablar. Ese era el requisito en ese tiempo para hablar con alguien, Dios. ¿Por qué lo hizo así? Porque Él hizo como quiso, Dios. Entonces, dice, de ahí yo hablaré contigo y te voy a declarar todas las cosas que yo quiera que sigas haciendo, porque lo que te voy a enseñar ahora que estés estos 40 días no va a ser lo único que vamos a hacer juntos. Hay muchas cosas que vamos a hacer juntos. Entonces, ya no tienes que subir al monte 40 días, sino yo voy a bajar a ese lugar para que hablemos, ¿sí? Ese era el lugar. Ok. Vámonos al 31, Éxodo 31. Vamos muy rápido, ¿eh? Ya vamos en el capítulo 31 de Éxodo. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? Escritura de Dios. Miren, cuando yo hablo del tema de los 10 mandamientos, digo, hay 2 cosas que Dios hizo con sus manos. Hizo al hombre y a la mujer, o sea, a los humanos, los hizo con sus manos, los decoró. Y otra cosa que Dios hizo con sus manos fueron las tablas y las escribió con su dedo. Todo lo demás lo dijo con su voz, nada más. Sea la luz, haya peces en el mar. Todo lo hizo con su voz, menos al hombre y las tablas. Mire si será importante. Quiero, hermanos, que ustedes capten la importancia de esto que estamos nosotros enseñando. La importancia para Dios. O sea, a lo mejor por muchos siglos se ha minimizado, se ha menospreciado, no se ha tomado en cuenta. Pero yo sé que este es el tiempo en que Dios va a despertar una hambre en ti para que creas esto. Dios va a despertar tu espíritu. Que Dios despierte tu espíritu para que tú te conectes con lo que Dios quiso desde el principio. Esto es el principio, hermanos. El principio de la creación, el principio de una nación, el principio de un pueblo que lo iba a representar. Estos son los cimientos, esta es la piedra angular sobre el cual se edifica un edificio. Esto es. Amén, digan, hermanos. Buena idea, Alex. Ok. Éxodo 32 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Miren, hermanos, en este tabernáculo que Dios mandó construir, Él mandó construir también un candelabro, un candelero, una menorá, una lámpara que alumbrara. Y esa lámpara era de oro y era como del tamaño de una persona. Entonces era labrada a martillo de puro oro. En el año 70 de nuestra era, Roma invadió Israel, arrasó Israel y hay un arco que se llama el arco del Tito, que está donde se están llevando la menorá. Se la están robando, o sea, están saqueando el templo. Ya estaba el templo de Herodes en ese tiempo, en el año 70 de nuestra era. Entonces se llevaron la menorá, porque era muy grande. Pero hermanos, el arca del pacto no se la robaron. Entonces, ahorita si hay una incógnita en el pueblo de Israel,
porque ellos están queriendo construir el tercer templo. Ahorita ellos quieren construir el tercer templo. Necesitan el arca del pacto, necesitan el arca del testimonio. Esta arquita que está aquí, la necesitan. Y es un misterio, ¿no? Muchos dicen, ¿alguien sabe dónde está? ¿Por qué no se la robaron? Es otro tema, pero bueno ese. Porque miren, hermanos, además de ser oro, madera de acacia revestida de oro, la cubierta era de oro, puro oro, labrado a martillo, estaban las tablas que Dios escribió allá adentro. Entonces, imagínense que salgan a la luz en este tiempo de que se están revelando todos los secretos. Imagínense que esas tablas que Dios escribió con su dedo, pudiéramos verlas, que digan, ya se encontró el arca. Hay cosas bien interesantes, pero bueno. Ok, ya vamos en el capítulo 40. El capítulo 40 es el último capítulo de Éxodo, así que ya terminamos con Éxodo, ¿ok? Ahorita seguimos con Levítico. Bueno, Moisés hizo levantar el tabernáculo como Dios le dijo, ¿sí? De todo levantó esto, levantó las cortinas, tal. Dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, ocultó el arca del testimonio como Jehová lo había mandado. Miren, el tabernáculo tenía una separación, que había una cortina, Dios le dijo cómo las hiciera. En ese lugar nada más estaba el arca del pacto, pero ahí no podían entrar los sacerdotes, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año a hablar con Dios, o Moisés cuando era llamado. Pero en ese tabernáculo que Dios hizo, se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca. Después estaba el lugar santo, donde estaba esa menorá que yo les digo, los panes de la proposición, el altar para ofrecer incienso. Estaban en el lugar santo. Ya afuera estaba el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. Bueno, ya colocada el arca en el tabernáculo, puesta la cortina para que nadie pasara para allá. Miren, algo interesante pasaba. Cuando el sumo sacerdote pasaba ese lugar, tenía que llevar unas campanillas para que hicieran ruido. Porque si alguien que no estaba completamente limpio entraba a ese lugar, moría. El sumo sacerdote moría. Entonces llevaba un mecatito amarrado al pie y lo jalaban, porque nadie podía entrar por él. Ya muerto lo jalaban. Nadie más podía entrar a ese lugar. Era algo, o sea, ¿cómo se le puede decir? Sumamente santo, santísimo. No cualquiera. Las personas que venían no podían entrar tampoco al lugar santo, entraban nada más a los atrios. Por eso dice, Señor, llévame a tus atrios. Porque nada más podrían las personas entrar a los atrios. Nadie que no fuera sacerdote podía entrar al lugar santo. Nadie que no fuera sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Miren, los sacerdotes se elegían por linaje. Tienen que ser descendencia de Aarón, de Leví. De las 12 tribus de Israel tienen que ser descendientes de Leví. ¿Hay sacerdotes ahorita? Por eso ya no hay sacerdotes ahorita, porque se perdieron las tribus. Miren, el primer mandamiento lleva implícito dentro de él. Nosotros decimos, no tendrás dioses ajenos, pero ¿cuántos mandamientos cuelgan de ese mandamiento? ¿Cuántos mandamientos cuelgan de ahí? Miren qué tremendo esto. A mí me impacta esto de los 10 mandamientos porque es
es un pozo, ¿no? Que no tiene fondo, no tiene fin la enseñanza. Va uno como poniendo piezas en el rompecabezas, pero siempre hay más que aprender, siempre hay cosas bien interesantes, ¿no? Porque miren, nosotros nos estamos aprendiendo, nos hemos aprendido y estamos promoviendo que la gente se aprenda los 10 mandamientos, ¿sí? Porque dice la Biblia que te los debes de aprender para que los puedas guardar. Si no te lo sabes, pues no los puedes guardar. Entonces, del primer mandamiento, fíjense, cuelgan o dependen todos estos, y más que no por espacio. Pero miren todos los que cuelgan de ahí. ¿Ustedes sabían eso? Que todos estos mandamientos que están fuera de Éxodo 20, de los 10 mandamientos, también van incluidos ahí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? Jehová uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hubiera más de un Dios, dijera delante de nosotros. ¿Sí? Entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Miren, lo citó Jesús. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Ese nomás lo citó hasta ahí, ¿no? No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente, el segundo mandamiento. Todos no lo sabemos, ya sea en la versión que hemos impreso. Todas las impresiones que hemos hecho son de una Biblia católica, pero yo me lo sé de la Reina Valera, de la 1960. Entonces, aquí lo apunté de la Reina Valera. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok, miren, otro texto que cuelga de estos es el que está ahí en el 4. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. O sea, este es uno de mis favoritos. ¿Qué es una piedra pintada? ¿Qué es? Donde sea una piedra pintada, en un cerro, en una barda, en donde sea, es una piedra pintada. Están haciendo una imagen y se están inclinando. Entonces, para Dios, el Dios poderoso, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él existe, es algo tan tremendamente fuerte que alguien lo compare con una piedra que la misma gente pintó, con un leño que la misma gente le dio forma. Y que digan que eso es un Dios, y que se inclinen y que le pidan y que vayan de rodillas y que hagan cuanta cosa ante una piedra pintada, ante un yeso pintado. Entonces, si hay algo que Dios abomina, si hay algo que Dios le duele, si hay algo que Dios lo enoja, es que la gente haga esto. Este amigo nuestro que vive en Inglaterra, estábamos hablando ayer, y va llegando de vacaciones y dice que estuvo por Portugal. Dice, nunca había visto algo tan tremendamente fuerte. Iban, creo, tras la Virgen de Fátima, no sé cuál, pero dice, eran tremendas procesiones, ahí la gente detrás cargando a sus ídolos.
Entonces, eso es una abominación para Dios. Entonces, Dios lo dice de diferentes maneras. En todos estos versículos, en todos estos mandamientos que cuelgan del segundo mandamiento, que están incluidos en el segundo mandamiento, que están implícitos, pero que si agrandamos la ventanita los vamos a ver todos los que cuelgan del segundo mandamiento. Y queremos que ustedes amplíen esas ventanitas y que tengan todavía más conocimiento que solamente los 10 mandamientos. Está bien aprendérselos de memoria y está bien enseñarlos. Danos una panorámica más amplia, más grande, amplía nuestra visión. Ok, vamos rápido porque son muchísimos. Ok, tercer mandamiento. No tomarás en falso el nombre de Jehová tu Dios. Santos serán a Dios y no profanarán el nombre de Dios, etc. Cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Esta es la versión Reina Valera, acuérdense. En veces pongo la Reina Valera y en veces pongo la otra. Ok. Miren, 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Siempre Dios quiere tener una cita semanal. Esos son sus ciclos. Él quiere un día de la semana que le dediques, mínimo, que lo consagres, que no estés en otras cosas. Ok. También tiene un ciclo mensual que está en Números 10:10, que dice que tenemos que dedicarle a Dios cada principio de mes. Acuérdense que nosotros celebramos el principio de mes hebreo. Cuando la luna está renovada, que se llama, que está empezando, que es luna nueva, nosotros nos reunimos a celebrar el inicio de mes, porque también Dios dice, quiero que me consagres el primer día del mes. Ok. También hay 7 fiestas anuales. No todas son de un día, hay 2 que son de 7 días cada una. Entonces están incluidas en los días que Dios te pide que le consagres a Él. Las fiestas bíblicas cuelgan del cuarto mandamiento. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad? Muy interesante. Ok, las fiestas que estamos celebrando, miren, estamos en agosto. Vamos a cumplir 3 años celebrando la fiesta de inicio de mes. 3 años. Y va a ser el tercer año también que celebremos tabernáculos, que es la fiesta anual que nos falta. Tabernáculos, trompetas, arrepentimiento. Son 7 fiestas al año que están en el mismo ciclo de bendición. Miren. Lo que hablábamos de, ¿qué dijimos del catecismo? Que quitaron los 2 mandamientos primeros, ¿sí? Los quitaron del catecismo. No los vas a hallar tú, no te lo sabes, no los conoces si eres católico. Si tú tienes una formación católica, no te lo sabes. Estos que leímos, los 2 primeros mandamientos, porque los quitaron y pusieron el resumen de la primer tabla, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el resumen. Y pusieron 3 mandamientos nada más en la primer tabla, que es hacia Dios, pusieron 3. Entonces, guardarás el día de reposo para santificarlo, pusieron santificarás las fiestas. Pero las fiestas no son las bíblicas, son las que tienen que ver con una virgen, con un santo, con un patrón de una ciudad o lo que sea, de una nación. Con eso están relacionadas las fiestas católicas. Pero las fiestas bíblicas están relacionadas con lo que Dios quiere que celebremos, que ya lo hemos hablado, que es otro tema que no nos vamos a meter porque ahí sí se lleva mucho tiempo, pero las fiestas bíblicas son las que tenemos que celebrar.
Entonces, no las fiestas patronales, no las fiestas dedicadas a otras cosas, porque miren, si Dios escribió los mandamientos con su dedo en una tabla de piedra, eso quiere decir que el hombre no lo puede cambiar. El hombre no está autorizado para modificar los mandamientos de Dios, no puede hacerlo. Y si el hombre lo ha hecho, es porque nosotros no hemos leído la Biblia y no hemos dicho, eso que dice ese hombre, eso que dice esa religión, eso que dice esa persona, no es verdad porque la Biblia no dice así. Entonces, no ha habido alguien en 2000 años que, esto surgió en 300, vamos a suponer 1800 años. No ha habido alguien en 1800 años que diga eso que escribió la Iglesia Católica no es verdad. Imagínense, en 1800 años, nadie ha dicho lo que están enseñando es una mentira, porque mucha gente va a ir al infierno porque son idólatras. Imagínense la responsabilidad que tiene vida, ustedes que están oyendo, porque ya lo saben. Si antes no lo sabían, ya ahorita ya lo saben. Así es que son responsables junto con nosotros. ¿Cómo ven? Entonces, si usted no hace nada con esta información, Dios se lo va a demandar. Dios se lo va a demandar. ¿Por qué? Porque mucha gente que usted conoce que es idólatra. Hay mucha gente que usted conoce que tienen el rosario. Miren, hermanos, hay algo que está pasando últimamente que a mí me llena de celo. Están promoviendo 2 películas. Una se llama Barbie y la otra se llama Sonidos de Libertad. ¿Cuántos han oído esto? Yo no soy de redes y sé esto, imagínense a los que son de redes. Miren, está bien que promuevan sus películas y está bien que denuncien la trata de personas, está bien. Pero miren, yo he escuchado a estas personas, a estos productores, a estos actores de esta película promoviendo el rosario. Promoviendo el rosario en sus redes, como son famosos, entonces ahorita todo mundo quiere rezar el rosario. Hermanos, el rosario es idolatría. Entonces decimos, están denunciando algo que está pasando en el mundo que es muy malo, que es la trata de personas. Sí, pero también están pisoteando el nombre de Dios, pero también están ofendiendo a Dios. Parece muy bueno lo que están haciendo de rescatar niños. Yo no digo nada en contra de rescatar niños, ojalá todos pudiéramos rescatar niños, pero por otro lado, hermanos, están pisoteando el nombre de Dios, están pisoteando los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué tan bueno es? Si están promoviendo la idolatría, entonces eso me asusta. A mí eso me asusta, porque yo no soy famosa para salir en las redes y decir, eso es mentira, no se debe de hacer, es una prohibición. Si usted es famoso, hermano, ayúdeme. Nosotros hacemos calendarios como los que tienen ahí, los que quieran. Si usted dice, yo me quiero ir a una plaza con un bonche de calendarios, le quiero para toda mi familia, yo quiero enseñarlos, porque mucha gente quiero que se salve, mucha gente quiero bien intencionada, hermanos, es gente bien intencionada, que se lleva rezando, que se lleva en la iglesia, es bien intencionada esa gente que tienen mucho compromiso, pero están mal informados porque no les ha interesado leer la palabra de Dios. No tienen ningún interés por la palabra de Dios. Están confiados en lo que le dice una persona que tiene una sotana. Están muy confiados. Entonces, no es nuestra confianza en el hombre, es nuestra confianza en la palabra de Dios antes que la quiten. Antes. Porque si ahorita no aprovechamos que tenemos la Biblia, no falta mucho, hermanos, para que ya no la tengamos. Y lo que tú conoces va a ser lo que ya leíste, es lo que te aprendiste. Es porque después, hermanos, dicen que de mar a mar van a buscar quien tenga alguna palabra de Dios, quien conozca, quien tenga un poquito que les diga, oye, ¿cómo le hago? Ahorita, pues, cualquiera te dice.
Pero va a llegar el tiempo, hermanos, que va a ser quitado de la tierra la palabra de Dios. Y no falta mucho. Estamos, hermanos, en los casi últimos tiempos. Entonces, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que salir aquí con las pilas puestas y decir, yo tengo que ir con esta persona. ¿Por qué? Porque a mí me va a creer. A lo mejor si le llevo a la pastora no le va a creer porque esta pastora es muy atrabancada, pero si voy yo, sí me va a creer porque me conoce, porque somos de confianza, porque somos amigos. Entonces tú tienes que decirle a esas personas que han sido engañadas, por un sistema religioso. Está tan fácil como abrir una Biblia. Miren, hermanos, hay tantas cosas que se han hecho que no se pueden demostrar tan fácilmente como abrir una Biblia y decirle, aquí están los mandamientos. No pierda tiempo, hermana, no pierda tiempo. La persona que no quiere saber de Dios, no pierdan tiempo. Váyanse con otra. Hay mucha gente. Si fuera la única, tárdate la vida ahí con esa persona. Si fuera la única persona esa que quieres convencer, tárdate toda tu vida ahí. No pierdas tiempo. Si una persona no quiere, no quiere. Esto es para los que quieren, lo decíamos al principio. El que quiere, el que cree, el que le interesa lo que dice Dios, no lo que dice el cura, no lo que dice la tradición, no lo que dice la Iglesia Católica, no lo que dice el pastor, lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia. Tenemos que tener una Biblia siempre en la mano y llevarla. Y mira, no quieren saber nada de la Biblia, no les interesa a Dios, vete con otra. Mira si está lleno Hermosillo de gente. 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Está fácil o difícil? Depende de la mamá y el papá, ¿no? Depende, pero bueno, menuda tarea, ¿no? Ok. Miren, hay mandamientos que son para salvación y hay mandamientos que son para bendición. Dice, honra a tu aquí no está, pero dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Pero no dice que si no honras a tu padre y a tu madre, no vas a entrar al cielo. No dice, cuando con los otros sí dice. Entonces, hay mandamientos para salvación y hay mandamientos para bendición. Muy bien. Aclarando este punto, pasamos al 6º mandamiento. ¿Nos conviene que la gente cumpla este mandamiento? Nos conviene porque imagínense, ¿qué pasa cuando alguien en Estados Unidos ha entrado a una escuela y con una pistola y ha empezado a matar niños? ¿Qué hacen con esta persona? La matan también, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben cómo detenerla. Entonces, no matarás en ninguna de sus formas. No matarás, ahora que está el tema del aborto, ¿no? No, es que no es un ser vivo todavía. Ok, bueno. 7º mandamiento. No cometerás adulterio o no tendrás relaciones ilícitas o fuera del matrimonio. Y ya viene toda una lista acá, ¿no? Porque ahora que está el movimiento LGBT y todo eso, ¿no? Dicen, pero es que no hay un mandamiento dentro de los 10. Por eso se quieren casar, para no estar fuera de matrimonio. Quieren legalizar para no estar pecando contra Dios, porque ya si se casan ya no van a estar fuera del matrimonio. Pero ¿qué dice? No te echarás con varón como con mujer, es abominación, etcétera. Ok, pasamos al 8º mandamiento. No robarás, no hurtarás, y hay muchas formas de robar. No nada más es como voy y te quito la cartera, te quito, sino la pesa falsa, etcétera. 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahí están todas las citas, etcétera. 10º mandamiento. No codiciarás. Nosotros lo abreviamos mucho, ¿verdad? Nada que sea de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a tu prójimo, decía el Facundo Cabral, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí están todas las citas, los mandamientos que cuelgan de esto. Ok, terminamos con los 10 mandamientos. Miren, a mí se me hizo muy interesante hacer este cuadro, porque yo hacía mucho que lo estaba posponiendo, pero lo tenía en mente. No hice mucho énfasis en la segunda tabla, que es hacia el prójimo, porque ¿quién no sabe que robar es pecado? ¿Quién no sabe que matar? ¿Quién no sabe que adulterar? ¿Quién no sabe? ¿Quién? Todos. Pero hacemos mucho énfasis en la primera tabla por lo mismo que les decía, que no toda la gente conoce esos mandamientos que fueron quitados. Por eso es el interés de recalcar, de hacerlos que hagan conciencia sobre esto. Ok, miren, muchas personas cristianos, cuando usted no es cristiano y luego se vuelve cristiano, dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Siempre, hermanos, la salvación ha sido por gracia, siempre. La gracia de parte de Dios y la fe de parte del humano. Tiene que haber 2 elementos para que una persona sea salva. 2 elementos. La gracia de Dios, el favor de Dios, el regalo inmerecido de Dios. La salvación es un regalo inmerecido, siempre lo va a ser. Haga lo que yo haga, no haga lo que no haga. La salvación siempre va a ser algo inalcanzable, que jamás lo podemos lograr. Es un regalo, es por gracia y lo da Dios. No hay manera de ganárselo. Pero si no existe la fe del lado nuestro, esa salvación no se da. Es como un embarazo. Tiene que haber los 2 elementos para que se dé una nueva vida. Así es la salvación. Tiene que haber los 2 elementos. La gracia de Dios siempre está. ¿Qué es lo que falta en veces? La fe. La fe del pecador tiene que ver, la fe contiene 3 elementos: creer, confiar y obedecer. Hay gente que dice, yo tengo mucha fe, pero no tiene obediencia. Hay gente que tiene mucha fe, dice, pero no tiene confianza. Hay gente que dice que tiene fe, pero no cree en lo que Dios hace, en lo que Dios es capaz de hacer. Entonces, la fe completa tiene esos 3 elementos. Yo creo, yo confío y yo obedezco. Entonces va a haber salvación. Si hay esos 3 pasos, hay salvación. No hay esos 3 pasos, no hay salvación. Muy bien. Aclarado el punto de que si ya no estamos bajo la ley, ¿no? Miren, hay un versículo que dice que no hará nada Jehová sino lo que diga por medio de los profetas, sin que se lo muestre a los profetas. Pero hay un profeta que se llama Jeremías. Entonces él muchas veces denunció a Israel, a Judá, al reino de Judá, antes de ser llevados cautivos, que se arrepintieran. Jeremías fue uno de los que se levantó y que lo metían en la cisterna y le hacían cosas para que se callara, para que no profetizara en nombre de Dios. Entonces Dios le dijo a Jeremías, lo que yo te diga vas a decir. Entonces él dijo esto, que es muy interesante. Está en Jeremías 31 y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, no excluye su ley, no le excluye. Dice, haré un nuevo pacto.
con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quizá nosotros somos la casa de Israel porque son los dispersos. La casa de Judá es la que está localizada, los que viven en Israel, la tribu de Judá. Pero va a ser un pacto con todo el mundo, quiere decir, con los dispersos y con los que no están dispersos, con los que saben que vienen de la tribu de Judá. Entonces ese pacto no excluye las leyes de Dios. Si a ti te han dicho que el nuevo pacto deja fuera las leyes de Dios, no es así, porque ya lo dijo Jeremías. Ok, Jeremías está en el Antiguo Testamento, vamos a ver lo que dijo Jesús. ¿A quién le interesa lo que dijo Jesús acerca de la ley? ¿Les interesa? Porque mucha gente dice, no, Jesús vino a abolir la esclavitud, vino a clavarla, etcétera. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo 5, del 17 al 19 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Ahí está una clave. Hay Biblias que lo que dijo Jesús viene resaltado con letras rojas. ¿Por qué? Porque Jesús es autoridad, porque Jesús es el Dios humanado, el Dios adentro de un cuerpo. ¿Sí? Es el mismo Dios que dio los mandamientos, pero ahora dentro de un hombre, tomando forma de hombre. Ahora vamos a leer Mateo 15, del 1 al 4. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, fíjense, esto se me hizo muy interesante, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Qué mandamiento está citando Jesús? El quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera de los que cuelgan, ¿se acuerdan? Que no van a maldecir al padre o a la madre. Entonces, la tradición es lo que se pasa de una persona a otra, de padres a hijos. Esa se llama la tradición. Entonces, dice, ¿es buena la tradición? Díganme, ¿es buena la tradición? Cuando la tradición quebranta un mandamiento de Dios. Es más importante el mandamiento que la tradición. Por eso tenemos que saber los mandamientos. Porque si yo estoy teniendo por tradición algo, una práctica que quebranta un mandamiento, entonces la tradición no es buena. Porque ¿quién va a venir a quebrar con esa tradición que se transmite de generación a generación a generación? ¿Quién va a venir? Alguien que se plante, porque la tradición es muy fuerte. Si tú te levantas contra algo que sea tradición, no te va a ir muy bien. No te van a aplaudir, no te van a decir, ay, mira qué bueno, gracias, fabuloso, estamos esperando que alguien quebrara esta tradición. No va a ser así. Las tradiciones se enraizan en las familias. Entonces, si tú quieres ir contra una tradición que contradice la Biblia, te vas a enfrentar al mismo infierno. Cosas que promueve el gobierno del Estado, cabalgatas, que la fiesta del Santo Patrono, como culturales y desde el gobierno. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos?
¿qué hacemos? No, tenemos que hacer algo. Vamos a avivarles el fuego aquí. Así se habla. Yo no participo en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien las reprendo. Yo voy contra las tradiciones que se oponen a los mandamientos de Dios. Entonces Jesús aquí le estaba diciendo a los fariseos, ustedes exaltan la tradición, pero no les importa el mandamiento. ¿El mandamiento qué es? Tiene la autoridad, Dios dijo. Eso es un mandamiento, algo que Dios dijo. ¿Y saben por qué se obedece un mandamiento? Porque Dios manda, porque es el creador, porque es el dueño, porque fuimos creados por Él y para Él. Entonces, un mandamiento no se cuestiona, un mandamiento se obedece. Es como si tú entras a la milicia, ¿cómo se llama? Al ejército. Entonces, si tú no obedeces, no duras. O sea, tiene que ver con obediencia. Entonces, un mandamiento es una orden dada por Dios y se tiene que obedecer. Bueno, amén, digan. Ok. Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cuáles son los? Y miren Jesús lo que cita, dice, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Qué está citando Jesús? La segunda tabla. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice Mateo. Les voy a decir que dice Marcos. A la misma no le voy a leer todo, nomás lo que dijo Jesús. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Eso dijo Marcos. ¿Sí la están viendo ahí? ¿No, verdad? Lucas, ¿qué dijo? Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Cada uno le fue quitando un poquito, ¿vieron? Ok, ¿qué estaba citando Jesús? La segunda tabla. Todos. ¿Sí? Nomás, ¿cuál le faltó? No codiciarás, nomás le faltó el 10º. Ok. Jesús citando los mandamientos. ¿Quieres heredar la vida eterna? Entonces cumple los mandamientos. No está diciendo, ya estamos bajo la gracia, entonces cada quien haga lo que le dé su gana. No dijo eso Jesús. Él dijo, ¿quieres heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. ¿Y por qué no citó la primer tabla? Ahorita les voy a decir. Ok. Mateo 22, de 35 al 40. No vamos a leerlo todo. Pero dice, uno de los intérpretes de la ley preguntó para tentarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Tú quieres resumir el Antiguo Testamento? Ahí está resumido en esos dos mandamientos. ¿Queremos ser más específicos de cómo amamos a Dios? Vamos a ir a la primera tabla. ¿Queremos ser más específicos de cómo amar al prójimo? Vamos a ir a la segunda tabla. Ok. Miren, hay una parábola que contó Jesús muy interesante, y esa está en Lucas 16, 27. Dice,
hablando no sé si se acuerdan de Lázaro, el pobre que se sentaba a mendigar y tal. Murieron los dos y estaban en el seno de Abraham. Es una parábola. Parábola es algo que Dios está haciendo una representación. Jesús está contando esta parábola y dice: te ruego, pues, Padre, esto decía el rico, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. El hombre rico estaba en el infierno, entonces estaba pidiendo que Lázaro resucitara para que fuera a hablarle a sus hermanos, para que ellos no fueran al infierno, para que ellos los alertara. Entonces le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué es Moisés? ¿Qué representa Moisés? La ley. Los profetas también hablan de la ley, pero como denunciando quién no la cumple. No, Padre, dice, si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces le contesta: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, no nos extrañe que nosotros vayamos con alguien y le querramos enseñar los 10 mandamientos y que no se persuadan. Sí, eso mismo dijo Jesús. Si tienen la Biblia y no la leen, es que no les interesa. Váyanse con otro que sí les interesa. Dice, no se van a persuadir ni aunque alguien se levante de los muertos y les hable. ¿Por qué? Porque hay gente que aunque Dios haga milagros, no quieren servir a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren tener un compromiso con Dios. Entonces, aquí Dios está diciendo, Jesús está diciendo que para ser salvo, que para no ir al infierno, está Moisés y los profetas. Acuérdense, no se había escrito todavía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿el Antiguo Testamento es suficiente para ser salvo? Sí, es suficiente para ser salvo. Miren, el pueblo de Israel, la mayoría no creen en Jesús, que Jesús era Dios hecho carne, que era el Mesías, no creen. Pero ellos de todas maneras cumplen los mandamientos y son muy prósperos. Fíjense qué tremendo. Nosotros creemos en Jesús y ni nada que ver. ¿Por qué? Porque desechamos los mandamientos de Dios, los menospreciamos o los minimizamos o no les ponemos atención o no nos importa. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién les importa una sarta de mandamientos? A pocos. ¿Por qué? Porque pues queremos tener libertad de hacer las cosas como querramos, hacer lo que, como se dice coloquialmente, lo que nos dé la gana, ¿verdad? Pero si nosotros queremos agradar a Dios y queremos ir al cielo, tenemos que pasar a través de esta escuela. Nos vamos a ir a lo que dijo Pablo en Romanos. Pablo fue uno de los que inició la iglesia después de Cristo. Después de que Cristo ascendió al cielo, les ordenó que fueran a ser discípulos a todas las naciones, y Pablo fue uno de los primeros conversos, que él no anduvo con Jesús, pero se le apareció en el camino. Es muy famoso este Pablo. Él escribió algunas de las cartas que están en la Biblia también. Entonces, ¿qué dice esta persona de la ley? Dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque no adulterarás, Romanos 13:9,
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí estamos confirmando lo que habíamos dicho. ¿Cuál es el resumen de la segunda tabla? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero todos los mandamientos, esos son los que definen cómo amarlo. Bueno, ¿qué mandamiento le faltó citar a Pablo aquí? De la segunda tabla. ¿Está ahí? ¿No? El quinto. Ajá. Ya los están identificando, ¿verdad? Ahí vamos avanzando. Ok. Miren, estos que les voy a leer son como los más que ustedes tienen que tener como una herramienta y algo que ustedes tienen que creer. Primero lo tienen que creer ustedes y luego van a actuar en base a si creen esto o no lo creen. Miren, Primera de Corintios 6, 9. También Corintios lo escribió Pablo, ¿sí? Pablo está diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí ya estamos mezclando las dos tablas, ¿se fijan? Aquí ya está diciendo parte de la primera tabla, parte de la segunda tabla. Entonces, es muy importante que ustedes tengan a la mano estos versículos y que los crean, porque en veces la gente dice: es que Dios es bueno, como diciendo Dios va a pasar por alto todo, lo que sea, lo que hagamos, Dios no los va a pasar por alto. Y no es así, hermanos, no es así. Vamos a leer Gálatas 5. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está más amplia, ¿no? La lista. Entonces, aquí ¿qué es el punto, hermanos? Dios, Jesús, tomó forma de hombre. El evangelio no cambia. El evangelio es el mismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Dios te va a perdonar a través del bautismo todos los pecados que hayas cometido. El evangelio es el mismo. ¿Qué estamos haciendo? Nomás enseñándoles a la gente lo que es pecado, porque mucha gente dice: pero si yo no le hago mal a nadie, pero si yo soy muy buena persona, yo no necesito a Jesucristo, yo no necesito la salvación, yo no necesito ser salvo. Entonces, ¿estás en esta lista? Entonces, si necesitas a un Salvador, cualquier cosa que practiques. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia, que antes dice la ley que tenías que morir por tu pecado. Esa parte de la ley ya no está vigente, de que no te van a apedrear, no te van a matar. Esa parte no está vigente, el pecado sigue siendo pecado. Pero para eso vino Jesús. Para eso Él es el Salvador del mundo. Para que todo el que pecare se arrepienta y crea en Jesucristo. Esa es la buena noticia. La mala noticia, ¿qué es? Que hay más pecados de los que yo creía. Puede ser, ¿verdad? Si yo te estoy citando una lista de pecados, no es para que te quedes en ese pecado, sino para que tú sepas que necesitas un Salvador.
que necesitas un Salvador que te va a perdonar y que luego, dice Ray, que vas a ser una nueva criatura y ya no vas a tener que pecar. ¿Por qué? Porque ya Dios te ayuda a no pecar, porque ya Dios habita en ti y sé el que el que tiene el Espíritu Santo no peca. Como práctica, no practica el pecado, ¿sí? No que ya seamos santos, pero no como práctica. Entonces, te estamos dando la lista de pecados para que tú te veas en el espejo y digas, ¿necesito o no necesito un Salvador? ¿Sí lo necesito? ¿Sí lo necesito? Bueno, pues entonces ya es ventaja. Ok. Miren, Dios había hecho un pacto con Abraham, el primero que llamó, y le dijo que se iba a circuncidar todo varón de su linaje al 8º día. Por eso Pablo dice circuncidado al 8º día, del linaje de Benjamín, orgulloso él, ¿no? De ser. Pero los judíos dicen que los que crean en Jesucristo también se tienen que circuncidar. Eso es el judaísmo, cuando te quieren judaizar, ¿sí? Quieren que tú practiques la circuncisión. Si no le ha llegado a uno, a lo mejor algún día les llega. Pero miren, eso se estaba dando muy fuerte en cuando fue la iglesia primitiva. Este era un punto muy importante de conflicto. A lo mejor ahorita hay otros puntos de conflicto, pero en ese tiempo, ¿qué se daba? Ok, ¿qué dice Pablo? Dice, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? El guardar los mandamientos. Dice Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. Que para Dios, ¿qué es el amor? Que guardemos sus mandamientos. Y dice, mis mandamientos no son gravosos. Ya que te decides a cumplirlos, no vas a batallar, dice. El problema es que te decidas, ¿no? A cumplirlos y luego ya no vas a batallar. Ya no vas a estar pecando, batallando con pecados de que sea. Por ejemplo, ¿qué dijo también Jesús acerca de la ley? Oíste que fue dicho que no cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Porque él sabía que iba a haber pornografía. Él sabía que iba a haber mucha adicción a la pornografía. Jesús sabía lo que iba a pasar en el 2023, que es a lo mejor una de las cosas más fuertes, ¿no? que está, por eso es la trata de personas también, eso fomenta. Nos vamos a ir al Salmo 119. Alguien que le interese, por ejemplo, tener argumentos de los mandamientos, lee el Salmo 119. Nomás tiene 175 versículos. Pero si se lo aprenden de memoria, está bien. Todo el Salmo 119 habla de los leyes, mandamientos, palabra de Dios. Todo, menos 3 versículos, todos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Salmo 119, 160 en la Nueva Versión Internacional dice, la suma de tus palabras es la verdad. Tus justas leyes permanecen para siempre. Isaías 42, 21 dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Entonces, les estoy dando, hermanos, argumentos. Les estoy dando herramientas para lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Enseñando que los 10 mandamientos son vigentes, que son para nosotros, que son hasta hoy, que por ellos vamos a ser juzgados, ¿sí? Por los 10 y por los que cuelgan de los 10. Acuérdense, hay mandamientos para bendición
y mandamientos para salvación. Si nosotros no somos tan bendecidos como el pueblo de Israel, pero somos salvos, ¿está bien que no? Con que no caigamos en un pecado que nos va a llevar al otro lado, ¿no? A donde no queremos ir. ¿De qué se trata la vida? Miren, no lo apunté, pero Eclesiastés 12 creo. Chéquenlo porque yo no lo busqué. Eclesiastés, el último versículo de Eclesiastés. Dice, el final de todo el discurso, como sea que tú vivas tu vida, como sea, si eres pobre, si eres rico, si trabajas, si batallas, si luchas mucho para sobrevivir, el final de todo el discurso, oído es este, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre, en lo que se resume la vida, es si guardamos o no los mandamientos, si tenemos en cuenta a Dios o si no lo tenemos en cuenta en nuestra vida, si nos interesa lo que Él dice o no nos interesa. De eso depende la vida, de que tú le dediques a Dios tu voluntad, tu corazón, tus pensamientos, tu vida. Entonces, Dios ama a los que le aman, Dios honra a los que le honran. Entonces, una tabla es hacia Dios, ¿sí? La vertical, de mí hacia Dios. Dios está para arriba. La vertical, mí a Dios. Yo busco a Dios, yo honro sus mandamientos de la primer tabla. Yo no tengo dioses ajenos, yo no hago esculturas, yo lo adoro solo a Él. Todos los mandamientos que cuelgan de la primer tabla. Yo hacia Dios, vertical. Luego viene la segunda tabla, que es hacia el prójimo. Entonces, la segunda tabla es horizontal, yo hacia el prójimo, hacia mí igual. Yo amo a mi prójimo si guardo los mandamientos, segunda tabla. Entonces eso hace una cruz. Eso hace una cruz. La primera tabla que va hacia Dios. Cuando yo nada más quiero amar a Dios, pero no quiero saber nada del prójimo. No me quiero congregar, no quiero tener comunión con la iglesia, no quiero saber, no me interesa si la gente se va al infierno, no quiero saber nada del prójimo. No me interesa el prójimo. Entonces, yo nada más tengo mi relación con Dios. Yo aquí en la casa, dice mucha gente. Aquí en la casa, Dios y yo, Dios sabe todo. Entonces, nomás mi relación es vertical, nomás tengo un palo. No representa una cruz. Si yo no quiero saber nada de Dios o de sus mandamientos de la primera tabla, nomás me interesa hacerle bien al prójimo. ¿De qué me sirve una tabla horizontal? ¿De qué me sirve? ¿Qué representa una tabla horizontal? No representa nada, por lo menos una vertical, por lo menos es un palo parado ahí, ¿verdad? Pero una tabla horizontal, ¿qué es? ¿Qué es una tabla horizontal? Este tipo de personas ayudan mucho al prójimo, hacen mucho servicio social, hacen muchas buenas obras, van y dan de comer, van y rescatan niños, van y lo que sea, pero la relación con Dios no les interesa. Si tú vas y le dices que es pecado lo que están haciendo, no les interesa. Entonces no quieren una relación con Dios, entonces lo que ellos hagan no tiene sentido, no tiene valor. Es una tabla tirada en el piso que no va a servir, pues a lo mejor para alimentar a un niño, pues está bien, pero en los planes de Dios no es benéfico. Dice la Biblia, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso quiere decir que tenemos que tener una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo, y eso es una cruz. Eso es lo que representa la muerte de Cristo, que estamos
teniendo ese pacto. Lo que hemos hecho a través del bautismo se confirma con una cruz. Mi relación con Dios, mi relación con el prójimo.